Damas y caballeros, vamos a continuar entonces con nuestro Congreso Internacional, arribando a la ponencia número 40. Ya vamos bastante avanzados y vamos a tocar un tema muy especial y más aún muy delicado, más aún por los momentos que vivimos, como es la humanización de la atención de los servicios de salud en el marco de la pandemia. Consideraciones para el buen morir. ¿Qué tema? Nos va a exponer este tema la doctora Isabel Cristina Chau Ortega. Ella es jefe de la Oficina de la Calidad, Gestión de Riesgos y Auditoría Médica de la Red Prestacional Sabogal, Seguro Social del Perú. Médico pediatra con 35 años de servicio, gestora nacional en el campo de la salud, dedicada por más de 25 años al fomento y promoción de la gestión de la calidad en los servicios de salud, habiendo sido responsable técnico de muchas normas que han dado espacio al desarrollo de la gestión de la calidad en el Perú. Entre ellos, aspectos desarrollados ha estado la Cruzada Nacional por la Humanización de la Atención de Salud en la Seguridad Social entre el 2012 y 2014, promoviendo la dotación de competencias a los trabajadores del nivel estratégico, táctico y operativo, así como la implementación de las normas necesarias para este campo de la actividad asistencial tan relevante y realmente desde hace casi un año, unos meses hasta aquí, tan básico y tan necesario. Vamos a escuchar entonces esta exposición tan interesante a cargo de la doctora Isabel Cristina Chau Ortega, a quien le brindamos las muy buenas tardes. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Voy a compartir mi pantalla. Sí, claro. Sí, voy a compartir mi pantalla para poder ver la presentación que les he elaborado. Aquí está. Ahí la podemos visualizar. Ya, muy bien. Voy a apagar la cámara para que mi internet esté más poderosa. De acuerdo. Ya, bueno. Efectivamente, en primer lugar, agradecer la invitación al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Nacional, Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico. Realmente he estado revisando el programa bastante amplio y sobre todo muy variado, todos apuntando hacia la visualización de futuro y todo lo que significa nuestra adaptación como seres humanos a todo lo que viene, ¿no? Porque hay cosas que se presentan y tenemos simplemente que rápidamente adaptarnos. Y entonces en este caso yo les he traído al comienzo una mirada rápida acerca del tema de la pandemia, que de pronto ya lo han tratado también varias veces, pero en este caso con el enfoque de qué sucede con nuestros pacientes, qué sucede con nuestros trabajadores de la salud cuando estamos expectando o participando directamente de estos casos de muerte en donde por los temas del contagio mucha gente tiene que morir sola o tal vez la nueva cercanía que va a tener la va a ser con las personas que están a su alrededor. Y ambos, tanto el que se encuentra muy enfermo y pronto a morir, como el equipo de salud, tienen que, digamos, ver la manera de darse respaldo, ser entre ambos o entre los diferentes participantes redes de apoyo social, porque de todas maneras el tema de la muerte, por más que sea abundante, a veces en estas épocas, como lo hemos podido ver, no son hechos inocuos, por ser familiarizado con la vida y la muerte, te va afectando como ser humano en todas las esferas que tiene una persona, no solamente desde el punto de vista biológico, que es nuestro cuerpo humano y toda la regulación física, bioquímica que se da para la adaptación frente a estos niveles de estrés, sino también digamos, hay que tener en cuenta las nuevas condiciones con las que se atienden a los pacientes, la forma de comunicar a los familiares, o sea, todo ello ha tenido que sufrir, digamos, una adaptación bastante veloz y, digamos, en la perspectiva futura, también tenemos que contemplar la posibilidad de que estos medios que se han desarrollado ya se incorporen a la forma de trabajar habitual,
¿sí? Decían que todo este desarrollo de las formas virtuales de comunicación con todos los pacientes, sus familiares, con los mismos prestadores, estaba prevista como para tenerla dentro de 6 años. Sin embargo, hemos tenido que acelerar la forma como nos adaptamos y cómo respondemos a las necesidades, y seguimos porque, digamos, siguen habiendo cambios a los cuales adaptarse, noticias del mundo. Tenemos una mirada global, ¿no es cierto?, donde todos hemos tenido que unirnos para afrontar estas situaciones de vida y muerte. Bien, entonces en este marco, solo al comienzo les hablaré un poquito del tema de la mortalidad y digamos, la respuesta normal que se espera por parte de los prestadores y también de la comunidad en general, ¿sí? Entonces, para este Congreso Internacional, Plan Futuro 2020, Paradigma de una Nueva Era, el capítulo de muerte y trascender, que lo vamos a ver en varios conceptos, cuya visualización nos va a permitir entender mejor. Acá tenemos una gráfica que muestra el número de personas fallecidas a causa del coronavirus en el mundo, a fecha 4 de diciembre del 2020 por país. Y vemos que por ahí está el nombre del Perú también, ¿no es cierto? Por más que Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, estén dentro de los principales países que tienen una casuística de mortalidad alta, no deja de estar más abajito Perú, ¿no es cierto?, con 36.104 fallecidos, ¿sí? Por otro lado, cuando visualizamos el mapa del mundo, también vemos en estos círculos de color turquesa que hay lugares donde estos círculos son bastante grandes, como lo habíamos mencionado en base al cuadro anterior, donde hay una afectación que en muchos casos digamos, termina en un desenlace no deseado, como es la muerte, y vemos que es un tema global, ¿no es cierto? Lo estamos mirando aquí, digamos, con una presencia de mortalidad mayor o menor, pero ahí estamos. O sea, todos los seres humanos estamos involucrados en esta lectura, en esta medición, en esta publicación. Y si vemos lo que nos ha pasado ya básicamente en el Perú, vemos aquí que tenemos una cantidad de fallecidos de 36.076 con un porcentaje de letalidad de 3.73%, ¿sí? Y con una cantidad de casos que siguen creciendo, y vemos que el mapa, que lo vemos a la izquierda, tiene algunas zonas de matices más rojos o menos rojos, indicando la positividad, el porcentaje de positividad de las pruebas que se están realizando, ¿sí? Donde vemos que muchas de las áreas que al inicio estuvieron muy rojas ya han ido atenuando, digamos, en cuanto al color que nos traduce la casuística, y por otro lado, otros lugares donde hay una buena cantidad de presencia de personas que se siguen contagiando, ¿sí? Entonces, para entenderlo más en cuanto a este concepto de la muerte y de la humanización de la atención, el acompañamiento emocional a todos los actores involucrados, comentarles que este tema de la humanización de la atención es una corriente mundial que tiene muchísimos años. Hay países europeos que lo tienen trabajando en 30, 50 años. En realidad se trata de la mirada humana al acto de estar en una situación grave o de estar próximo a morir, ¿no? O estar en una situación angustiosa por parte de los familiares, y encontrar en la interacción con los prestadores de salud una mirada amiga, una respuesta empática, una respuesta normativa en procedimientos que estén establecidos y que respalden los derechos de las personas, porque todas las personas tienen derecho a la vida y derecho también a una muerte digna, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, hay que repensar este concepto y cómo se aterriza, porque ciertamente maneja muchos elementos intangibles, ¿no? Como puede ser toda la parte psicoemocional, pero
que requiere finalmente aterrizaje en algunas cosas como, por ejemplo, proveer de personal para poder dar información a los familiares acerca de sus pacientes hospitalizados, o que muchas veces no saben si ya fallecieron o no, o simplemente te comunican para que recojas su cadáver, ¿no? O sea, se han presentado situaciones tan duras como esas, y por lo tanto, entonces, invito a todos ustedes a volver a ver este concepto antiguo, tan antiguo como el hombre, ¿no? Pero tan moderno también y con mirada futura de ser implementado para poder dar una atención digna y que defienda los derechos de las personas, ¿sí? Y entonces, bueno, en el contexto actual, unas fotos que he recogido de los medios de prensa, ¿no? En la época en que estábamos con mayor cantidad de pacientes afectados, donde había mucho más requerimiento de prestación que la capacidad que pudieran tener todos los establecimientos a nivel nacional, mucho más aún para las atenciones más agudas, ¿no? De mayor complejidad, como son aquellos pacientes que necesitan cama UCI. Muchos llevaban a sus propios pacientes a sus casas a morir con su familia, ¿sí? Se han presentado situaciones, digamos, de adecuación muy rápida, ¿no? Y donde todos esos procesos y procedimientos nuevos, muchas veces, al no ser dominados y mejorados, hacen que la persona sufra, ¿no? Que tengas a veces sufrimientos que no tienen marcha atrás, como que a veces se den por los restos de una persona que no es tu familiar, ¿no? Y se hayan equivocado por la cantidad, el volumen que se está manejando, pero para una persona significa demasiado, o para una familia, que haya esa incertidumbre en cosas tan críticas como morir, ¿sí? Entonces, un poco estas imágenes son de contexto, ¿no es cierto? Vemos ahí que ya no nos acercamos a las personas mayores, que más bien las cuidamos, pero ese cuidarlas las mantiene aisladas, las mantiene alejadas, y eso también genera niveles de depresión, ¿no? En todos los que ya no estamos con el manejo social como lo hacíamos previamente, ¿no? Tenemos personas que, dice, varios de mi familia nos contagiamos, pero nos curamos, pero tengo fe en que todo pasará más adelante, ¿no? La familia conversa, los hijos conversan, el confinamiento obligatorio de los inicios de la pandemia, la salida progresiva a la exposición, todo el mundo regresa teniendo miedo de que va a contagiar a su familia y que podría generar muerte incluso, ¿no? La forma en que se atiende, se les da la despedida, los rituales de duelo, los rituales que acompañan al ser humano desde su aparición en el mundo, el rito hacia la muerte y todo lo que se acostumbra según las diferentes culturas ha tenido que también modificarse, ¿sí? Y imagínense, ustedes ven ahí en la imagen a un sacerdote con su mascarilla, ¿no? Dos sacerdotes con su mascarilla dando la bendición donde no hay ninguno de los familiares, ¿sí? Y igual las personas se sienten que no tiene cuándo acabar ese tema y se sienten afectadas, puede ser ellas mismas o pueden ser sus familiares a los cuales no han podido acompañar, ¿no? Y que de pronto te dan la noticia simplemente, o de pronto hasta muchos días después de que haya sucedido un desenlace. Entonces, es un ejemplo simplemente ilustrativo para ver, si nos miramos de acá a 10, 20 o 30 años, cómo es que hemos tenido que aprender muchísimas cosas para superarlas y poder seguir viviendo, ¿no? Poder seguir adaptándonos a pesar de esta lucha tan enorme, ¿no? Los campos, los cementerios, los camposantos también utilizados a gran escala, ¿no? Muchas veces ahí está una figura de aislamiento social, donde ven cómo la familia está separada y quisiera acercarse como siempre lo ha hecho y no puede, ¿no? Lo cual trae igual niveles altos de
digamos, afectación psicoemocional, afectación biológica, afectación espiritual, afectación social, porque todos nosotros somos seres integrales, donde tenemos varias esferas, y donde la parte biológica, que habitualmente es la que se prioriza, no es la única. ¿Ya? La parte biológica, por supuesto que nos interesa a los que trabajamos en el campo de la salud, pero ahora reconocemos que la persona no solamente es una vesícula, no es un cerebro, no es unos riñones, no es un hígado, sino es una persona que también tiene un elemento espiritual potente y también tiene un elemento psicoemocional digamos, a través del cual se contacta e interacciona con todas las personas, los grupos sociales, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer velatorio de los restos o de algunos símbolos, que es la ropa, los zapatos de la persona, porque no hemos podido tener la oportunidad de tenerlo en casa y de hacerle la despedida tal como los rituales lo señalan, porque esos son rituales que nosotros tenemos de generación en generación, y toda la gente en el mundo, por más que trabajen diferentes partes del mundo, cada uno tiene su forma y su ritual, su forma de abordar el tema de la muerte, ¿sí? Y es bueno también tener en cuenta a la cadena de prestadores, ¿no? Que son los que han tenido que estar enfrente, aunque a ellos también igual les da miedo, igual se mueren, igual se contagian, como cualquier otro ser humano también tienen comorbilidades, también tienen otras afectaciones, y más bien cuando se enferman y se ponen graves, muchos de ellos tienen clarísimo lo que está pasando, ¿no? Clarísimo su pronóstico y cómo van a quedar incluso con algunas secuelas de por vida. Entonces todo eso, digamos, genera sufrimiento, se generan niveles de estrés, y cuando este estrés no tiene por posibilidad de recuperarse, la persona no se recupera, está sometida a cargas de adaptación y adaptación, llega un momento en que se agota. Y ese agotamiento psicoemocional repercute en el agotamiento biológico también, en la velocidad de respuesta que tenemos todos nosotros. Bueno, y entonces todo eso nos dice que como seres humanos integrales, ¿ya? Integrales, donde todas estas esferas se ponen en juego, todas están interconectadas. O sea, lo psicoemocional se asocia a la respuesta inmune biológica que podemos tener, ¿sí? Y también cuando tenemos una afectación espiritual, ¿sí? Que más adelante la vamos a ver, esta parte de nuestra vida, esta esfera también merece ser gestionada, tomada en cuenta, respetada, ¿sí? Alimentada, para que haya una mirada integral y el usuario no se sienta, como desde hecho se siente solo, no se acentúe esta forma de morir o de fallecer, ¿no es cierto?, con estos elementos adicionales. Entonces, las personas que están pasando visita, que están cercanos a los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, también como equipo de salud tienen afectación, y con ellos también hay que aplicar la humanización de la atención. Entonces, en esta frase sencilla de Vera y Gabler, dice: curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre, ¿no? Entonces son palabras sabias que tienen traducción en todos los momentos de la vida del ser humano, en lo pasado, lo que estamos viviendo actualmente, y lo que se viene al futuro, y lo que vendrá mucho más adelante. Siempre seremos los seres humanos aquellos que necesitamos tratarnos bien, que necesitamos apoyarnos, respaldarnos en momentos difíciles, y que tenemos que aprender técnicas para hacerlo, porque en muchas universidades la mayoría de los profesionales de la salud manifiestan que ellos atienden este aspecto de la humanización con sus recursos naturales generados desde sus hogares, pero que en las universidades no existe, por ejemplo, cómo aprender las técnicas en una forma eficiente para dar malas noticias, para entender lo que le está pasando a la otra persona, para ponerse en su lugar, para saber qué hacer en un momento de muerte aguda, ¿no? De muerte súbita, o de muerte de una persona terminal que se ha ido desgastando poco a poco y que se va deteriorando en todas sus habilidades, sus competencias, y que muchas veces la gente ni siquiera ya les quiere pasar visita, o los familiares se van
perdiendo y se queda sin cuidadores, ¿no? Son cosas que suceden y en la medida que la población envejezca, va a haber muchísima mayor cantidad de personas solas, con más enfermedades a cuestas, ¿no? Porque viven más, por supuesto, gracias a la ciencia y la tecnología, pero también el tema social se hace más largo, en el sentido de que se dice que desde los 45 años, todo lo que teníamos latente, genéticamente, por ejemplo, diabetes, hipertensión, se comienza a ser patente. Ya no está latente, ya no está ahí esperando su turno a aparecer en la vida de la persona, sino que ya se manifiesta. Y también se dice que acá en 2025 la persona va a durar hasta los 150 años. Entonces imagínate que desde los 45 años hasta los 150 años, ¿ya? Vas a tener una vida de paciente, de persona, comenzar a manifestar aquellas enfermedades que han sido heredadas. Y si no he tenido un buen estilo de vida, me gusta la vida sedentaria, me gusta comer bien con todos los eh, ingredientes que algunos pudieran ser peligrosos, por la cantidad de grasas, de carbohidratos, en fin, ¿no? Todo lo veloz, lo rápido, la comida chatarra, el sedentarismo, el trabajo remoto, por ejemplo, que muchos lo estamos experimentando. Todo eso hace que estés estático, ¿no? Y que pierdas masa muscular, en fin. Entonces, en conclusión, hasta esta parte quería manifestar que el tema de la humanización data desde que el hombre está en esta tierra y que tiene necesidad como ser social de tener un grupo de apoyo, que puede ser su familia, que puede ser sus compañeros de trabajo, que pueden ser sus amigos de la vecindad, en fin, y que existen rituales y que existen esferas que integran al ser humano y que no basta con ver la parte biológica, sino hay que ver todos los aspectos del ser humano, ¿sí? Sobre todo el tema psicoemocional que les estaba comentando. Y entonces humanizar significa ser humano, familiar y afable o a alguien, ¿no? Ahí vemos personas que están alrededor de un paciente, tal vez ya terminal, acompañándolo, en su despedida para poder, digamos, liberarlo de todo lo que pudiera ser sentimientos de culpa, de todo lo que pudiera ser no haber perdonado o no haber pedido el perdón a alguien o no haber encargado a sus familiares. Hay rituales, hay cosas que se hacen de morir y que de pronto cuando la tecnología en este caso el aislamiento de las personas que están enfermas severamente no les permite tener su contacto como habitualmente lo han hecho, entonces mueren prácticamente pegados a una máquina o pegados a personas que no conocen. Y entonces la humanización implica actos y acciones que realiza el hombre en forma consciente y responsable, unida a una serie de valores, y acá la palabra valores es una palabra clave, que nos permite compartir éticamente dentro de un colectivo, es decir, para que nos movamos con los diferentes actores, con los diferentes grupos humanos, en el marco de todas las restricciones que conocemos, aún en esos momentos difíciles, quien marca la diferencia es el tema de los valores, porque lo que tú priorices como ser humano individual o grupal, eso es hacia lo que vas a apuntar a la hora que te estés acercando a una persona que está muriendo. O te vas a ir y vas a querer evitar esa situación, o le vas a dar el respaldo del acompañamiento que necesita esta persona para morir dignamente. ¿Sí? Entonces ahí el punto principal está enfocado en los valores. Entonces la humanización está relacionada mucho, mucho a los valores y principios humanos, ¿ya? En este diagrama que vemos como una cebolla, este diagrama un poco traduce lo que es una cultura de organización. En cualquier organización que se imaginen, siempre habrán símbolos, héroes, que son personas, símbolos que pueden ser los colores que caracterizan una entidad, sus banderines, sus lemas, su denominación, ¿no? Los héroes son las personas más renombradas de esa organización. Los rituales son aquellos aspectos que se utilizan
como conducta grupal frente a determinadas situaciones, ¿ya? Pero ¿qué es lo que traduce todo eso? Traduce los valores. ¿Qué es lo que está más en medio de este diagrama de cebolla? ¿Qué es lo que está más en medio y qué es donde tenemos que impactar a la hora que queremos mejorar la forma de interactuar de los trabajadores de la salud, por ejemplo, con alguien que está en posibilidad de morir? ¿Ya? O en posibilidad de contagiarte también. Imagínate que tengas que intubar a alguien muy de cerca y estás respirando prácticamente todos los coronavirus que está emitiendo al ambiente. Y entonces algunos podrían decir, yo no quiero hacer esta tarea porque me arriesgo, me puedo llevar el germen a mi casa, a mi familia, o como hemos visto en muchos lugares, las personas se resisten a tomarle una placa, a tomarle una resonancia. Cuando ya la persona tiene su papelito con el diagnóstico, la conducta de las personas que interactúan con este paciente se transforma en una conducta defensiva. ¿Sí? Si es que esa persona no ha aprendido bien a protegerse a través del uso de las diferentes medidas de bioseguridad. Entonces, si no tienes confianza en aquello que está protegiéndolo del contagio, va a tratar de alejarse de la situación para no contagiarse. ¿Ya? Y de hecho hay muchísimas personas que han fallecido desde el campo de la salud. Bueno, entonces la humanización se refiere también a promover, proteger y curar las enfermedades, garantizando un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa a nivel físico, emotivo, social y espiritual, que son las 4 esferas de las cuales les venía comentando. ¿Sí? Entonces la humanización se define como ese acto concreto que permite defender el reconocimiento a los derechos fundamentales del hombre. Y entonces hasta tu último suspiro la persona merece un manejo digno, y no es que como ya no tienes posibilidad de volver a recuperarte, muchas veces esas personas son dejadas de lado, ¿no? O sea, se orienta todo el esfuerzo a las personas que puede ser elegible para estar en una cama UCI con todo lo necesario, y se hace desgraciadamente una suerte de discriminación entre quienes sí pueden y quienes no pueden acceder, o sea, pueden acceder habitualmente las personas que tienen algún nivel de recuperación, ¿no es cierto? Entonces, si tienes todo un volumen de personas y tienes que decidir, y tienes 5 camas y tienes 100 pacientes, desgraciadamente se ha tenido que decidir, ¿no? Quiénes son los más recuperables para poderles ofrecer la tecnología que se necesita. ¿Y a los demás qué? ¿No? Y a los demás, como en muchos países, hemos visto en las noticias, etcétera, que, entre comillas, hubiera como mano dura o una conducta de guerra, ¿no? Donde se clasifica a las personas que van a vivir y aquellas que ya no, que no tienen buen pronóstico. Entonces es durísimo incluso para quien le toca decidir, ¿no? Se va a quedar con un cargo de conciencia para toda su vida, y de pronto él no es o ella no es la persona que provee de recursos para la atención, pero tienes que darle cara a la situación, ¿no? Entonces los valores nos llevan a diseñar políticas, programas, a realizar cuidados, a velar por las relaciones asociadas, sobre todo con esto que estoy mencionando varias veces, que es la dignidad de todo ser humano. Entonces, sea en el tiempo pasado, presente o futuro, esto nunca va a cambiar. Más bien se hará mucho más patente, más necesario ponerle énfasis a que estos aspectos aparentemente intangibles se traduzcan en planes, programas, normas. Y hay varios países que tienen, por ejemplo, este tema de la humanización dentro de sus estándares de desempeño, ¿no? Y que están normados para cumplimiento obligatorio. Hay otros países donde la humanización ya existe como una ley en el Congreso de la República, ¿ah? Como Colombia, por ejemplo, que ya tiene algo definido desde el Congreso para el país, desde el gobierno para el país completo en este campo de acción. Países como España, países, bueno, como Inglaterra, Estados Unidos, los países más desarrollados, habitualmente, perdón un segundito, los países más desarrollados son los que tienen, digamos, más normalizado, lo tienen en procedimientos. Estoy dando clases. Y entonces, así pueden generar que, digamos, una población mayor de
prestadores en un país, por ejemplo, se alineen a ciertas prácticas que van a defender este trato digno, ¿sí? Hasta el último suspiro, como decimos. Entonces, uno de los gráficos que nos menciona cómo es que se va a aterrizar esta propuesta es, por ejemplo, el énfasis en la atención personalizada, la atención centrada en la persona, familia y comunidad, la atención segura, controlada, accesible y oportuna, que este es un tema bastante duro, ¿cierto? Porque hemos vivido puras restricciones, un entorno respetuoso de usos y costumbres, cada persona, cada grupo humano tiene su propia cultura con respecto a la salud también, eso hay que conocerlo y respetarlo, y tener niveles de información y comunicación que sea entendible para que los usuarios puedan tomar las decisiones correspondientes. Estos 5 aspectos remarcados son los que nos dan el enfoque holístico en los usuarios, ¿no? Basado y soportado por una gestión eficiente de procesos que incorporen esta necesidad, ¿no? La entrenamiento de los trabajadores que en forma permanente, la estandarización, la documentación que respalda todas las acciones que hacemos y la gestión de la información que a través de los indicadores me va a permitir rastrear cómo va el nivel de atención humanizada, sobre todo para aquellas personas que tienen mal pronóstico, ¿sí? Entonces el personal de salud necesariamente tiene que estar conocedor, tener las técnicas, el entrenamiento, y de hecho este movimiento para el Perú comenzó hace muchos años, pero no en una forma contundente a nivel de todos los establecimientos de salud, que son más de 20.000, sino en una forma, digamos, más bien atomizada, no digamos, permanente, continua, a través del tiempo, ha tenido subidas y bajadas, dependiendo de los líderes que le dan o no la importancia. Sin embargo, ahora esta pandemia nos ha dado muchísimas lecciones, ¿no? Muchísimas lecciones. Y ustedes ven que en los componentes ya de la humanización hay un componente que estamos visualizando aquí, que nos habla del acompañamiento al final de la vida, ¿no? Por otro lado, bueno, el sistema de salud, la normatividad, la calidad de atención, la medición de la percepción de los usuarios es importante, no solo pacientes, sino también sus familiares, el trabajador de la salud como el generador de los cambios, como el que aplica la ciencia y la tecnología para mejorar la atención de la salud de las personas, pero también como aquel que tiene que enfrentar, como cualquier humano, el dolor, el temor, ¿no es cierto?, el contagio, la depresión, el exceso de estrés, el síndrome del quemado que se le puede generar por el nivel de exposición. Y ustedes saben también que la masa de trabajadores, muchos están haciendo trabajo remoto, y los pocos que están en el campo directamente, pues se desgastan también, se desgastan más rápidamente, ¿ya? Estos son 4 componentes entonces que les quería mencionar, haciendo mucho énfasis en el tema de la comunicación, que es uno de los pilares que nos va a permitir interactuar entre seres humanos, ¿no es cierto? Que cuando no se gestiona adecuadamente, pues son factores de riesgo, y simplemente gritar a la persona es verificada en la resonancia magnética como un golpe físico. Sale la imagen idéntica a cuando tú le das un golpe a la persona, ¿ya? Entonces fíjense cómo hablar fríamente o gritando o generando violencia, todo eso significa que está repercutiendo en tanto el trabajador como en los usuarios y los familiares y todos los que estén alrededor de lo que pudiera ser la muerte, ¿no? La deshumanización, que es algo que se trata de combatir, es esa pobreza comunicativa-afectiva que se observa en las relaciones entre personas, esa lejanía, ese distanciamiento, como que te doy lo necesario, hago el contacto visual lo necesario, no te permito explayarte ni profundizar más, porque, entre comillas, tengo mucha carga de trabajo y no hay tiempo para interactuar a mayor profundidad, ¿sí? Y eso lo que genera es lejanía, falta de confianza, porque la confianza se construye con el vínculo de la interacción, sobre todo con la mirada, ¿no? En las personas que están sometidas a niveles altos de estrés y no tienen momento de reposo, de recuperación, sino que siguen y siguen y siguen,
pronto uno los va a ver fríos, alejados, callados o también con respuestas agresivas, ¿no? Y es que ese paciente, no, es que esa persona, ese trabajador de la salud, está acumulando estrés y está en la ruta que habíamos mencionado del estrés laboral, en su máxima expresión, que se llama burnout, que es el síndrome del quemado, donde la persona ya agotó todas sus reservas y prácticamente ya está con una patología encima que de pronto no es consciente, ¿sí? Y de pronto pues comienza a también afectar su vida familiar, no solo laboral, ¿ya? Entonces también a veces cuando hay actos de deshumanización generalizados, por ejemplo, cuando tú le regateas el hecho de darle toda la provisión de equipo de protección personal a la persona, o si le debes dar una máscara más potente, le das una de tela, que si le debes dar un equipo bien, de buena marca y que funcione bien para protegerlo y le das cualquier otro material no muy garantizado, estas personas comienzan a sentir que tampoco son importantes, ¿no es cierto? Que solo me quieres para que haga la producción que tengo que hacer, pero yo como persona no te intereso. Entonces esa persona también comienza a transformarse al interior y no es raro que al paciente no lo llamen por su nombre, por su apellido, sino lo puedes llamar el hígado, por ejemplo, ¿no? O el cáncer de páncreas. Ah, y que lleven al cáncer de páncreas a que le tomen la tomografía. No es el cáncer de páncreas, es la persona, ¿no? Que tiene nombre, apellido, que tiene una vida, que tiene toda un mundo digamos, de la concepción, de la salud, bajo su propio entendimiento. Entonces, van a escuchar de pronto estos vicios que se generan, pero que también, por ejemplo, no han sido motivo de reflexión, ¿no? El adulto cambia cuando reflexiona, cuando analiza. Y entonces si el adulto no tiene oportunidad de ver, oye, ¿por qué estás tratando así a la persona? ¿Por qué mejor no le decimos por su nombre? ¿Por qué mejor no recogemos sus datos característicos para poder estar familiarizados? ¿Qué le gusta comer? De repente viene de la selva, o viene del norte, o viene del sur, o de la sierra. ¿Tendrá alguna costumbre en cuanto a la comida? ¿Tendrá alguna costumbre en especial que podríamos recoger y respetar a la hora que se le prepara sus alimentos? Muchos pacientes pediátricos, por ejemplo, dejan la bandeja íntegra cuando no están acostumbrados a determinados alimentos. Pero basta con que tú le traigas algunos alimentos de su zona, se acaban todo. ¿Ah? Se acaban todo, así haya sido comida preparada en el hospital. Bueno, entonces cuando hay ese tema del síndrome del quemado, hay distanciamiento afectivo, no me quiero vincular. Si la miro, me acerco un poquito, me voy a tener que quedar con este paciente, escucharle media hora, y tengo como 20 esperando allá afuera, ¿ya? Para esa fría indiferencia que sale en las encuestas. A veces la persona dice, las personas son frías, acaba de morir alguien y ni una lágrima, ¿no? Ni un pestañeo. No es así. Si tú encuentras esa conducta, muchas veces lo que pasa es que el mismo prestador también ya está agotado, ¿no? Ausencia de involucramiento, ni siquiera te miro para no tener que conocer tu dolor, ¿no? Para no tener que calmarte. Ahí está graficado el síndrome de desgaste profesional y cómo a veces el gritar nomás es visto en una resonancia magnética como un golpe físico que le estaba comentando. Entonces, la atención del enfermo realizada casi en forma simultánea por muchos trabajadores también le da la percepción a la persona de que no se interesan en mí, pues. Vienen como 10 me toman la presión, el pulso, la muestra, me traen comida, me preguntan una cosa, otra, pero todo es lo mínimo, ¿no? El mínimo contacto. Entonces, muchas personas hospitalizadas dicen, me siento sola. Y entonces, ya en los minutos finales, los voy a dedicar al tema de la muerte, pues, ¿no? Y la necesidad de trascender. El rol un poco del cuidador primario, que es la persona que está cuidando a esta persona hasta que fallezca, la muerte, la integralidad del ser humano en sus 4 dimensiones y el trascender. Y para ello quería comentarles que hace no más de una semana hubo un congreso internacional de humanización de la atención,
sobre todo de aquello que significa acompañamiento emocional para estos momentos tan difíciles. Y he podido recoger algunas de las opiniones o algunas de las cosas que virtieron estos expertos, que me pareció crucial recoger esta información, y ahí se las dejo para que ustedes la puedan también conocer, ¿ya? Entonces, de hecho, por ejemplo, ahí ven en verde, en la fotito que está arriba, ella es Marta Palencia, ella es una mexicana, bueno, es colombiana que vive en México y que desarrolla este tema del acompañamiento emocional. Ella es una tanatóloga y lo trabaja hace como más de 15 años. Y tiene en los centros de atención, en las clínicas, en los hospitales, un consultorio básicamente para dar apoyo emocional a aquella persona que haya recibido una mala noticia, por ejemplo, que le dan el resultado de su biopsia y le dice es un cáncer, ¿ya? Y la persona se siente en shock, necesita respaldo, ¿no? O aquella persona que ingresa y que ha tenido, por ejemplo, un accidente severo y sabes que no va a sobrevivir y que está en sus últimos minutos. Entonces, este consultorio de apoyo emocional le da respaldo a los familiares, porque es un momento tan agudo al cual no estamos acostumbrados, que las personas reaccionan de diferentes maneras, pero tú tienes que tener un conocimiento, ¿no? De que no solo es lo físico lo que se afecta, sino también lo mental, lo espiritual y lo emocional. Y entonces cuando uno ya mira integralmente a la persona, va a poderle dar apoyo, pero para ello tenemos que enfocarnos así en la persona como no un ser biológico tan solo, ¿ya? Sino es una persona que tiene alma, que tiene psicología, que tiene emociones, que tiene todo un mundo, todo un bagaje social, cultural que lo acompaña. Entonces hay que abordar la atención a toda la integridad de este ser humano que está enfrente, o de esta familia que acaba de sufrir una pérdida de un familiar, ¿no? Y que necesita el prestador que acompaña este procedimiento. Digo, el prestador necesita un entrenamiento para saber cómo actuar, porque si no se va a poner a llorar igual que los familiares, ¿no? No va a poder ser la piedra fuerte que le dé el soporte si se desmorona. Y entonces hay necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales a las que tenemos que apuntar a la hora que se atiende a un usuario que está sobre todo en posibilidad de morir, ¿ya? Y según nos decía en este mensaje Saunders, hasta donde sabemos, la mente y el cuerpo son inseparables, pero la experiencia nos sugiere que no son más que herramientas y de mucho menos valor que el espíritu, a cuyos propósitos sirven, ¿ya? Entonces, la mente y el cuerpo sirven al propósito del espíritu. Entonces, el tema de la muerte física, ¿ya? Por supuesto, ya no lo vas a ver físicamente, genera una sensación de pérdida, pero si tú entiendes el contexto que se maneja actualmente desde el campo científico, no es desde el campo tal vez de las doctrinas filosóficas del mundo que también existen, sino ya cada vez más, ya los médicos que por ejemplo, han hecho alguna especialidad muy cercana, como los cancerólogos, como los que manejan pacientes crónicos de alto riesgo, los que manejan personas que tienen un mal pronóstico en general, ellos han ido trasladando poco a poco a lo que es los cuidados paliativos, por ejemplo. ¿Cómo hago que esta persona, a pesar de lo que le pase, ¿no? Sea tratada dignamente, sea respetada, sea acompañada por personas que saben cómo hacerlo? Y en esta imagen que estamos viendo, donde hay como una piedra grande, ¿no? Que está sentada en el mar, y dice, debe ser como un promontorio en el mar. Marco Aurelio lo dice, contra el cual las olas baten continuamente, pero resiste, y en su cercanía las crecidas olas se tranquilizan y se aquietan. Esta fortaleza del promontorio es la que Enric Benito, de España, que es un médico oncólogo que ahora se dedica a los cuidados paliativos, nos dice que quienes son las personas llamadas a dar soporte a los moribundos, ¿ya? Son personas que tienen que ser así de resistentes.
de fuertes para poderle dar soporte, porque si yo tengo miedo, me muero de pena, no tengo entrenamiento, o sea, no estás en condiciones de darle soporte. Todo esto requiere entrenamiento. Y entonces, ¿cómo ser un promontorio sólido? Dice, que calma el malestar de otros, ¿no? Del que va a fallecer y de la familia. Dice, tenemos evidencias hoy que nuestra consistencia interna se puede cultivar, que el cultivo de nuestra interioridad, ¿no es cierto?, de la atención, la compasión, la metacognición, se asocia a cambios estructurales medibles en el cerebro y con mejoras conductuales. Es decir, que todo aquello que estamos hablando tiene base científica, tiene base de investigación, ¿ya? Por más que te hablen que el espíritu no lo puedo medir, ni pesar, ni calcular, pero no es así. Para que una persona sea fuerte y se vea un buen, digamos, elemento que acompaña a una situación tan dura como es morir, tienes que tener muy fuerte el campo espiritual, ¿sí? Y entonces, la adaptación psicoespiritual al proceso de morir es la que se hace con los cuidados paliativos, y eso viene hacia adelante porque tenemos más población mayor, más población que ya está envejecida, entonces vamos a tener con la ciencia personas que duran más años, pero que están solas, o que tienen necesidades de un equipo de respaldo. Y entonces ese equipo tiene que tener el entrenamiento necesario para que ese sufrimiento se transforme en que aceptar lo que va a venir, por más que me oponga, ¿me entiende? Esa es una de las cosas que dice. Pones a morirte, pero es un tema que todos, sí, sí, es mejor que aceptes y eso te va a permitir trascender. Ya estoy en los últimos minutos, ¿ya? Sí, estamos terminando, doctora. Ya veo que Sí. la presencia de la imagen ya me está diciendo muchas cosas. Con eso termino, ¿ya? Esta sanación que se da cuando uno le da soporte emocional a quien está por morir, a quien ha sufrido una pérdida aguda, o a uno mismo que le pueden dar una mala noticia de su propia salud. Este proceso relacional implica un movimiento hacia la experiencia de integridad y plenitud. Puede ser facilitado por intervenciones del acompañante, ¿ya? Aunque depende del potencial innato del paciente también, de sus recursos propios. No es dependiente del bienestar físico, ya que es posible morir sano, es decir, entero, íntegro y completo, ¿ya? Entonces, ¿a qué llamamos trascender? Cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, lo que les decía. Si no lo puedes cambiar, hay que aceptar y hay que ayudar a que se acepte esta situación de tránsito. Estamos llamados a dar pues lo mejor de nosotros mismos, elevándonos por encima de nosotros mismos para darle soporte a otros, ¿ya? Pero no lo podríamos hacer si es que nosotros mismos no somos fuertes. Entonces, si yo no acepto el presente, me resisto a la realidad, mi familia también se resiste, quiero algo que no está, no puedo rechazar esta situación, tengo que aceptarla, pero lucho, no quiero, lucho y sigo luchando, eso genera más bien más sufrimiento en el paciente. Hay personas que no aceptan que va a morir, y al no aceptar, desde ahí es una lucha enorme, es una muerte difícil, ¿ya? Bueno, entonces, para terminar, decirles que el estado específico del distrés que estábamos hablando se produce pues cuando la integridad se ve amenazada o rota y se mantiene hasta que la amenaza desaparece. O la integridad es restaurada o trascendida. Esa es nuestra tarea a la hora que ayudamos a alguien. Que se acepte y que se adecue y que tenga paz, ¿ya? Y esto ya solo para decirles que sí, efectivamente, en la parte espiritual es fundamental, ¿ya? Para poder ser hospitalario, tener presencia, necesitamos nosotros mismos tener entrenamiento de estas que han sido universidades. Dejar, si más parte de esta presentación les he dejado algunos links, ¿ya? De videos para que puedan ampliar su información con respecto a esto que estamos conversando, ¿ya? Y que es tan inherente a la persona y durante la pandemia ha sido muy vigente porque, bueno, ha sucedido así. Pero más adelante, estas lecciones aprendidas van a hacer que nosotros tengamos una mirada humana
¿no es cierto? Tanto para los pacientes, sus familiares, como para nosotros mismos, los trabajadores de la salud. ¿Sí? Muchas gracias, con esto quiero terminar. Espero que ellos puedan contar con esta información, porque hay información interesante que puede complementar aquello que les he venido comentando. Este es todo una especialidad, pero digamos, se hace necesario reflexionar al respecto. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Isabel Cristina Chau, en realidad en nombre suyo y hacia todos los trabajadores de la salud, los héroes de esta pandemia. Queremos agradecerle muchísimo por el recorrido que nos ha brindado sobre la humanización, no solo del paciente, sino también de los trabajadores de la salud, quienes se enfrentan a situaciones tan dramáticas que afectan y mucho, más aún en esta situación de pandemia con tanto miedo e incertidumbre. Ha sido casi un curso acelerado, imagino, para todos los trabajadores de la salud, en la cuestión de contener y ver cómo ocurría todo tan rápidamente y cómo se iba de las manos, el hecho de seleccionar a los pacientes para el tema de brindarles las tecnologías, bueno, lo hemos visto por la televisión, pero me imagino que desde adentro ha sido mucho más dramático. Así que bueno, en nombre suyo y a todos sus colegas, el agradecimiento total de todas las personas de este mundo, que gracias a ustedes que le han hecho frente a esta pandemia y continúan haciéndolo, se ha podido de algún modo salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias también. Lo felicito por este esfuerzo. Muy bueno todo. Muchas gracias. Muy bien. Dejamos el chat abierto para todas aquellas personas que tengan preguntas. Doctora, si usted desea también leerlo, puede responder alguna de las preguntas que surjan. Ah, sí.